Buenos días, mi nombre es Sara María Chávez Rabreco, pertenezco al curso 903 y el día de hoy mi grupo y yo le vamos a hablar sobre las oraciones subordinadas sustantivas, la coherencia y la cohesión. ¿Qué son las oraciones subordinadas sustantivas? Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas subordinadas que se desempeñan en la misma función que un sustantivo, un pronombre o un síntoma nominal en una oración simple. Estas van introducidas por neso o por un verbo en infinitivo y pueden estar formadas por sujeto, predicado y otros complementos verbales. En las oraciones subordinadas sustantivas siempre se subordina un elemento de la oración principal, es decir, se desarrolla una función en la oración principal, ya sea sujeto, término o complemento directo. Al realizar el análisis sintáctico de este tipo de oraciones, tenemos que tener en cuenta las proposiciones, el tipo de subordinación y qué función cumplen. Pero también es muy importante describir el tipo de predicado y la actitud de cada proposición al hablante. ¿Cómo reconocer una oración subordinada sustantiva? Para reconocer una subordinada, lo más fácil que hay que hacer es sustituir una proposición por un demostrativo neutro. Y así comprobamos que pueden tener el mismo sentido. Si esta oración tiene el mismo sentido, eso significa que sea una subordinada sustantiva. Como por ejemplo, aquí tenemos una oración que dice: el doctor me preguntó qué me pasaba. Al yo reemplazar una proposición por el demostrativo neutro eso, la oración va a quedar: el doctor me preguntó eso. Y esta oración sigue teniendo el mismo sentido. Entonces esto significa que sí es una oración subordinada sustantiva. Gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras. A continuación voy a tratar el tema de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas son un tipo de oraciones compuestas, en las que se establece una oración de dependencia entre un par de oraciones. Como por ejemplo, la remera que me regalaste me queda chica. En una oración compuesta siempre existen dos partes: la oración principal, que es la de mayor jerarquía, y la oración secundaria, que es la de menor jerarquía y subordinada a la principal. Primero, estos a continuación son otros ejemplos. Primero, la película que me recomendaste es muy linda. Segundo, la señora a quien me ayudaste es antipática. Tercero, las sillas que estaban rotas las tiraron a la basura. Cuarto, los actores que habían ensayado todo el día salieron a saludar. Quinto, Juan, quien es mi carpintero, hizo ese mueble. Tipos de oraciones subordinadas. Según la función que cumple la oración subordinada, se pueden identificar distintos tipos. Oraciones subordinadas sustantivas. Pueden ser reemplazadas por sustantivos o pronombres como esto, aquello y eso. De complemento circunstancial. Por ejemplo, estudié como me dijiste. La parte que está en negrilla es donde se resalta el complemento circunstancial. De complemento agente. Por ejemplo, el libro fue firmado a quien fue su creador. De complemento indirecto. Por ejemplo, dieron la autorización a los que habían concluido. De complemento directo. Por ejemplo, me preguntó si podría. De predicativo. Por ejemplo, me encanta que vayas seguido. De régimen. Por ejemplo, dijo que era preferible esperar. Oraciones subordinadas adverbiales. Pueden ser reemplazadas por adverbios, claramente, y pueden funcionar como circunstanciales, o sea, como las anteriores. Primero, de tiempo, como por ejemplo, fui cuando el médico me lo indicó, perdón. De lugar, por ejemplo, lo guardé donde ustedes me pidieron. De modo, estacioné el auto como me indicaste. De fin, por ejemplo, me llamó para que les resuelva el problema. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Rentería. Hoy les voy a hablar sobre los nesos. Los nesos son palabras que no tienen ningún significado, pero sin las cuales sería imposible relacionar los demás elementos en la oración gramatical. Una de sus funciones es coordinar oraciones simples, establecer su ordinación y permitir redactar textos lógicos y coherentes. Existen distintos tipos de nesos. Entre estos tenemos los nesos condicionales. Estos nesos son los que se utilizan para expresar una condición. ¿Cómo sucede si se utiliza sí, si no,
a condición de que o pero sí, entre otros ejemplos. Nesos finales. Por medio de estos sintagmas se señala cuál es la finalidad de lo que se ha pronunciado, con vista a qué, a fin de qué o para qué son algunos ejemplos de estos nesos. Nesos copulativos. Es por medio de estos nesos que se logra indicar la acumulación o la suma de dos o más elementos. Esto se logra con expresiones como ni, y, e y que.